Bienvenidos a una edición más de Nosotros el Pueblo MX. Con ustedes, Dani Trujillo, Carlos Esparza. Un gusto volver a platicar. Estábamos esperando que nos den like, que le den seguir a este canal. Pero lo más importante, estamos esperando, ya lo saben, sus críticas, sus cuestionamientos a cada una de las palabras que estaremos platicando el día de hoy. Mi estimado Dani, qué gusto que estemos aquí platicando otra vez. Ahora con un tema que a mí me parece igual de relevante que los anteriores, muy relacionado con lo que hemos estado platicando y con la forma en que tú y yo pues analizamos o cuestionamos esta realidad, especialmente esta realidad pública que nos rodea. Hemos escuchado, está de moda en este momento, desde el sexenio anterior y en la continuidad de una idea. El segundo piso. En el segundo piso, de una idea constante que incluso le ha dado el nombre a estas gestiones, y es el bienestar. Y que no es nueva, la conocemos desde hace ya bastantes años, el estado de bienestar. Y bueno, esto se escucha muy bien. Sin lugar a dudas, no hay manera así de cuando lo escuchamos y en lo que implica de rechazarlo, pero de eso se trata este espacio, de que lo vayamos platicando. ¿No quieres que la gente esté bien o qué? ¿Quién se opondría? ¿Quién se opone a que hagas las cosas para que la gente esté mejor? ¿Quién se opone a las buenas intenciones? Claro. ¿Quién se opone a las buenas intenciones? Y yo creo que eso es lo que hay que plantear primero. ¿Qué se entiende por estado de bienestar? ¿Cómo esta palabra puede abarcar, implicar muchas circunstancias, muchas situaciones que sin lugar a dudas requieren un análisis y una constante, al menos crítica? Ya para algunos rechazo, para algunos otros apoyo, pero a partir, me parece, del análisis. ¿Tú cómo entiendes el estado de bienestar? ¿Para ti qué significa? Bueno, sin ponernos históricos y hablar de la Segunda Guerra Mundial y del objetivo de los estados y para qué están o cómo se legitiman, sí podemos identificar como algunos roles muy específicos con lo que la mayoría coincide. O sea, ¿para qué tenemos un estado si no nos va a dar salud pública, si no nos va a dar educación pública, si no nos va a dar seguridad pública? Entonces lo terminamos asociando a lo público. Conforme pasa el tiempo, después del consenso de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a agregar cosas y siempre creemos que avanzamos en la medida en la que le agregamos un renglón más a los tratados internacionales metiéndole más derechos. Yo tengo derecho a comer, yo tengo derecho a vivir, yo tengo derecho a una casa, yo tengo que lo tratamos en el de gentrificación. Si no lo han visto, pueden pasar a estar en desacuerdo o acuerdo con nosotros, pero tiene que ver con estos aspectos públicos que el Estado va a cubrir de manera técnicamente directa. ¿Estás de acuerdo o crees que falta algo por abarcar o estás en contra de lo que diría grandes rasgos? Coincido con la lectura en cómo describirlo. Es esta forma de ver el papel del Estado, de esta forma de organización política que hoy está prácticamente en todo el mundo, si no es que en todo el mundo, que le llamamos así Estado, y cuál es su papel, para qué está ahí. Y frente a ese cuestionamiento, pues a quien ha respondido, ha habido quien responda diciendo que al Estado lo que le toca es garantizar los derechos de las personas. Y pues hay un montón de derechos, ¿no? Es el problema. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿O todos? Según quienes han propuesto que el Estado está ahí para eso, para generar bienestar y para garantizar los derechos de las personas, pues está en ese planteamiento de que al Estado le corresponde garantizar todos los derechos que hasta este momento han sido concebidos y los que falten. O sea, yo tengo derecho de tener vacaciones en Cancún. ¿Me las pagas? Es la pregunta. ¿Dónde está el derecho? ¿En que no te lo impidan? ¿O en financiarlo? ¿O en entregarlo? Sí, en ese sentido, para el estado de bienestar hay muy claro un posicionamiento sobre qué es un derecho y qué implica. El derecho es esta prerrogativa de todo ser humano y significa la posibilidad de gozar de X circunstancia que se le llame derecho. Versus la forma anterior y original de entender el derecho, que era igual una prerrogativa, es decir, algo que no tiene que pedir
el gobernado, sino por el solo hecho de ser una persona humana, ya tiene esa característica de que se le debe garantizar antes que el gobierno no le estorbara, no lo restringiera respecto, por ejemplo, de tener una propiedad, de tener cómo decidir sobre su vida, su cuerpo, sobre su patrimonio, aunque implica el tema de la propiedad. Pero era esta visión de no restringir, el Estado no te restringe y busca o te cuida que nadie más te restrinja. Mientras que, evidentemente, a partir de este proceso histórico, ahora el posicionamiento es que el Estado te dé las posibilidades. Entonces, efectivamente, si tienes derecho a vacaciones, el Estado te va a dar, o la discusión es hasta dónde debe llegar el Estado para garantizar, es decir, para que tú tengas la posibilidad de vacaciones. Pues primero, porque lo dicen en una constitución, ¿no?, donde están los derechos, luego donde viene una ley ya más particular de cómo debe ser, y luego de perseguir o sancionar, en este caso a los patrones, es decir, a los jefes de los trabajadores, que no te den las vacaciones y que no te las paguen. Entonces, pues ya sé que directamente el Estado lo pague o sancione si alguien más no lo paga. Así es como lo ve actualmente el Estado de Bienestar. ¿Y tú cómo lo ves? Porque ya nos has hablado de que desde una perspectiva liberal no concuerdas con grandes aspectos, y creo que el Estado de Bienestar es un buen ejemplo de algo que nos podrías hablar, de una visión distinta a la general, porque creo que hay un gran consenso internacional sobre que el Estado de Bienestar es necesario y es la mejor opción. El Estado de Bienestar para mí nace ya en la discusión o ya en el posicionamiento ideológico que ha logrado divulgarse más y aceptarse más en la mayoría de los estados, especialmente en Latinoamérica, me parece, en algunas partes de Europa también, y algunas partes o algunos grupos de Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que es una respuesta al fracaso del pensamiento en el cual se basaba la izquierda tradicional. Es decir, la izquierda tradicional, la izquierda más clásica, pues así se decían, eran materialistas dialécticos, tenían una herencia marxista y justificaban su existir en la lucha de clases. Es decir, hay una lucha de clases porque los capitalistas explotan a los trabajadores, se quedan con el plusvalor que estos generan y en consecuencia, pues los trabajadores se deben apropiar por la violencia de los medios de producción. Ese modelo lo vimos fracasar completamente con la caída de la Unión de Repúblicos Soviéticos Socialistas, con la URSS. El muro de Berlín es otro gran ejemplo. Ahí está. Entonces, al ver este fracaso en el mundo del socialismo marxista, ya no había un fundamento ideológico por el cual la izquierda pudiera sostenerse. Y cambiaron a otro fundamento, ahora entonces donde las personas tenemos derechos y los derechos se entienden como posibilidades, tener los elementos para que sea posible, tener los medios para que sea posible gozar de diferentes circunstancias. ¿Y por qué digo que la izquierda ahora abandera esto? Bueno, pues porque a la izquierda siempre le ha importado que el Estado esté presente en todos los aspectos de la vida de las personas, porque así estas personas que abanderan la izquierda... Un poco más el socialismo que el comunismo, ¿no? Que era este paso que tenían que dar para poder llegar. Así el es. Socialista era el Estado que controla todo para poder transitar al comunismo. Sí. ¿Estarías de acuerdo? Sí, vale la pena a mí señalar siempre la hipocresía de los partidos comunistas, porque si el comunismo, como Marx lo planteaba, era esa forma de organización política y económica en donde se había abolido el capital y el Estado, y ese era el objetivo de un preestado socialista en el cual los trabajadores se habían apropiado de los medios de producción, pues ningún partido comunista, ya estando en el poder, ha caminado a la abolición del Estado. Tendrían que ser todos nombrados partidos socialistas. Así es, y estados socialistas, aunque se digan comunistas, pues no han buscado la abolición del Estado. Claro. Si acaso, ni la del capital. Ahí está China, que logró sacar a muchos chinos del hambre a partir de otra vez volver a apoyarse en el capitalismo para sacar a muchos, ya no digamos de la pobreza, sino pues casi de la muerte por inanición, ¿no? Sí, si me permites por ahí jugar un poco, sí. En la medida en la que ha dado
ciertas libertades económicas, es en la que ha mejorado su sistema. Porque hay un gran debate si China es el ejemplo de que el comunismo funciona. Que para empezar tendríamos que hablar de socialismo porque hay un estado y hay un gobernante que domina y controla. Entonces no podemos hablar de comunismo, estamos hablando de socialismo. Y segundo, es en la medida en la que se permiten aspectos de mayor libertad económica en el que se generan condiciones para que todas estas personas mejoren sus condiciones de vida sin que digamos que es utópico ese tipo de gobierno o de estado, que es debatible. Podemos debatir si la mano dura de uno puede sustentar que las otras violaciones a cambio de que un gran número salgan de esa pobreza. Así es, y entre el fracaso de esos modelos puramente socialistas, y ahora pues el ejemplo de China ya lo vimos, ¿no? Tuvo que apoyarse en el capitalismo, en el libre mercado, aunque no completamente, no han logrado llegar hasta allá, pero tuvieron que apoyarse en esto pues para salir de la miseria y del hambre. Lo importante aquí es ver cómo la izquierda, que busca posicionarse en el gobierno y gobernar sobre el mayor número de cuestiones, valga la redundancia, de territorio, palabras, de personas, de grupos, de colectivos, ampliar su área de injerencia. Ampliar su área de injerencia en todos los aspectos posibles de la vida de los gobernados. Ya no era posible con esta dialéctica de la lucha de clases y de que los medios de producción solamente. Que los medios de producción fueran tomados por los trabajadores. Entonces ahora justifican que el Estado esté presente en todos los aspectos de la vida de las personas con el pretexto de darle los medios, el Estado a los gobernados, para que puedan gozar de sus derechos. Tratando de hacerlo más tangible, estaríamos hablando de muchos aspectos, pero ¿cuáles serían los más grandes o los más llamativos? Salud pública, educación pública, seguridad pública. ¿Qué otro consideras que sería de los grandes pilares del estado de bienestar que después se ha estado tratando de ampliar a otros tantos aspectos? Sí, los que tú mencionas, en la seguridad pública solo la seguridad social, haciendo la aclaración claro. Ahí, porque la seguridad pública, ahí sí creo que coincide todas las personas o analistas, doctrinistas que se refieran al papel del Estado, pues creen que la seguridad pública es un papel esencial del Estado. Pero desde el punto de vista de la izquierda, pues además de lo que tú ya dijiste, incluirían vivienda, incluirían trabajo, incluirían esparcimiento, incluirían cultura, incluirían arte. Entonces, pues son el mayor número de los aspectos de la vida de las personas, y la justificación siempre es relacionarlo con un derecho, ¿no? Es decir, todos tenemos derecho a libre esparcimiento. Entonces ahora, pues el Estado se va a encargar de tener museos, de tener zoológicos, de financiar películas, de financiar obras de teatro, de financiar todos estos aspectos. Que luego por ahí hay quien dice que cuando te produce el Estado, no eres artista, eres funcionario, eres servidor público. Porque no estás trabajando para la gente, estás trabajando para que alguien te otorgue dinero público. Sí, me acuerdo, por ejemplo, en particular, un crítico siempre de este tipo de personajes o tipo de oficio, Armando Fuentes Aguirre, Catón. A mí en lo particular me gusta mucho cómo escribe. Si algún día llega a vernos, pues mis felicitaciones a su obra, pero especialmente a un posicionamiento cuando él habla de los oficios, del oficio de historiador de nómina. Yeah. Es decir, este historiador que le paga al gobierno y le paga por posicionar una historia oficial y que pues tiene el objetivo de ser parte de la propaganda que sostiene a un régimen en particular. Me recuerda como cuando se habla de que ciertos estudios son financiados por empresas. O sea, un productor de algo en específico agronómico paga un estudio y resulta que ese es un macroalimento que tiene mayores beneficios que otros y aumentan las ventas. Y eso es muy criticable por muchos, muy criticado por muchos.
y después sale otro estudio pagado por otro productor de otro agroalimento, y resulta que ese también tiene muchos beneficios y se empieza a tender a comprar esos productos que tuvieron un estudio, curiosamente, financiado por quienes producen este tipo de aspectos. Sí, en el ámbito privado pues también se da esas circunstancias, ¿no? Está, por ejemplo, los estudios que pagaban las asociaciones o grupos empresariales del tabaco, pues pagaban estudios para prácticamente sostener que el tabaco no era tan, o sea, sí era dañino, pero no tan dañino como lo presentaban otros actores. La gran diferencia de esto es que en un estado ideal, cualquier persona tendría derecho a poder expresar sus ideas. Entienda ese derecho a que el Estado no les va a restringir lo que publiquen y que esa circunstancia sea igual para todos. Sin embargo, cuando hablamos del Estado posicionando ciertas ideas, solamente es el actor Estado, el partido en el gobierno, el grupo en el gobierno, el régimen, el que tiene la oportunidad de tomar recursos de todos, recursos de la hacienda pública, y pagar las ideas que ellos quieren pagar. Tratando de evocarlo a algunos que considero que pudieran ser los más efusivos para mucha gente, ¿cuál sería la alternativa a la salud pública? ¿Cuál sería la alternativa a la educación pública? Porque mucha gente dice, si no fuera por estos hospitales que financia el Estado, mi abuelita, mi mamá, yo no tendría la posibilidad de tener la atención mínima. Moriría si no tuviera ese acceso a los sistemas de salud con todas las deficiencias que cualquiera pudiera decir que tiene. Y lo mismo de la educación. Y siendo un egresado de una universidad pública, pues también tengo que decirlo. Muchos no hubiéramos tenido la oportunidad si no fuera por estas instituciones. ¿Cuál es la alternativa liberal? ¿De qué hablaríamos si no fuera otorgado por el Estado? Sí, primero, yo creo que antes de hablar de la alternativa, habría que señalar, y para mí es importante eso, señalar el aspecto sentimentaloide que presenta la izquierda, ¿no? Como tú lo estás describiendo. Efectivamente, pues es que los liberales o quienes se oponen al estado de bienestar, pues lo que les gusta es la ley del más fuerte. Que el que no pueda, pues ni modo, son inhumanos. Que se muera alguien en la calle de hambre, de frío, de enfermedad, pues porque si no tiene recursos para pagar, entonces, pues que perezca su suerte, ¿no? Y no es así. Solo como paréntesis, la gente sigue muriendo de hambre y de frío, aún teniendo todos estos estados enormes. Que es la parte más importante. Veamos, por ejemplo, el caso de México, en donde se supone que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, así lo afirma el régimen, ¿no? Mejor que Dinamarca, ¿no? Mejor que el de Dinamarca, así lo afirman, y es un sistema de salud financiado con recursos públicos, es decir, sí está dentro de la categoría de estado de bienestar en ese sentido. Y bueno, uno ni cumple lo que pretende cumplir, a pesar de que todo el régimen, o todo el régimen, todo el gobierno, el poder judicial, el poder legislativo está en manos del mismo grupo político, ni aún así han podido hacer que funcione, ni podrán, y aún así la gente sigue muriendo en los hospitales, no los atienden, etcétera. Pero bueno, aquí lo importante es cuál es la alternativa liberal, cuál es la otra propuesta. Y es muy sencillo la otra propuesta. La otra propuesta es que las personas que estén interesadas en apoyar a quien no tiene los recursos, lo hagan. Lo hagan con sus propios recursos. Y eso siempre ha existido. A la izquierda, estaremos hablando de la solidaridad privada. Así es. Y a la izquierda esto no le gusta y siempre lo han atacado como caridad. Y entonces dicen, no, es que una cosa es la dignidad y otra cosa es la caridad. Ellos insisten en sostener que el estado de bienestar lo que defiende es la dignidad humana, mientras que la propuesta liberal no encuentra dignidad en las personas y lo que quiere es eso, caridad. Uno de los elementos que me parece importante recalcar es cuál es el incentivo para hacer algo. Las personas, corrígeme si no estás de acuerdo, nos movemos por incentivos, filias, fobias, deseos, intereses, y en ese sentido
cuando un empresario quiere generar algo, su interés es maximizar los recursos, mejorar las ganancias y después pueden entrar otras cosas, sentirse bien socialmente, ser bien visto, compensar es muy normal que una persona que haya tenido la pérdida de un familiar, de un ser querido por alguna enfermedad, financiar de manera privada y con sus recursos la investigación, o personas que tienen este tipo de afección. Y del Estado, ¿cuál es ese incentivo? Y desgraciadamente que suele ser el mantener o acceder al poder. Entonces generas redes clientelares a las cuales tú decides quién tiene acceso a esto que es público, porque realmente no todos tienen el mismo acceso a los mismos servicios, a pesar de que sea un bien relativamente público y pagado con los recursos de quienes pagan impuestos. Y en ese sentido no termina cumpliendo con esas funciones, porque realmente lo que le interesa al otro es mantenerse, que pudiera alinearse en algún momento con hacer algo lo suficientemente bien para ser votado, pero por desgracia también tiene el incentivo de aumentar la nómina, ampliar el grueso de personas que laboran y que se benefician no solamente con el servicio, sino con lo que se paga por el servicio, y terminas generando esas distorsiones que afectan muchísimo. ¿Estás de acuerdo con esa parte? ¿O? Me parece que eso que narras está en la categoría de describir por qué no es posible el estado de bienestar y luego por qué no es deseable. Okay. Y en el aspecto de por qué no es deseable, así como tú lo planteas, yo coincido completamente. Es decir, el incentivo para que los políticos busquen implementar el estado de bienestar, para que busquen esa narrativa, la utilicen y la lleven a las personas, para que las personas al mismo tiempo apoyen a esos políticos que tienen esa bandera. El incentivo de los políticos, como tú lo dices, es tener y ejercer el mayor poder posible dentro del aparato público. Mientras más estado de bienestar hay más incentivos para esos políticos de tomar esos espacios. Porque bueno, a partir de ahí reparten ellos cuotas de poder, se mantienen y compiten entre ellos para tener esos espacios. La realidad es que su motivación no es entregar la posibilidad a las personas de que gocen de todos estos satisfactores de sus necesidades. No, lo que les interesa es tener esos espacios de poder. Y por el otro lado, no es deseable que esto sea así, porque lo que genera es un círculo vicioso en el que primero nunca son entregados estos satisfactores de necesidades completamente, porque si lo fueran así, las personas ya no le entenderían que le deben algo en particular a un gobernante, sino al sistema como tal. Y hoy las personas dicen, es que X gobernante nos dio becas, X gobernante nos dio pensiones, aunque estas no sean eficientes para lograr lo que supuestamente iban a lograr. Lo que importa es generar estos esquemas clientelares, como tú lo dices. Pero también hay otra razón por la cual no es deseable, y es que no es sostenible económicamente. El mejor de los ejemplos es México. México porque, bueno, el régimen de Andrés Manuel, el actual de Claudia Sheinbaum, siempre estuvieron con la narrativa de que en los gobiernos anteriores pues se robaban mucho dinero y que ellos iban a llegar a limpiar todo el gobierno, todo el aparato estatal. De arriba para abajo. De arriba para abajo, ya no iba a haber corrupción y todo lo que antes se desviaba, ahora lo iban a utilizar en dárselo al pueblo a través de programas sociales. Yo les creo, es decir, sí, ya no permitieron que nadie robara, ¿sí? Y se aseguraron de darle todos los recursos que había, ahora sí, al pueblo a través de los programas sociales. Y como lo hicieron así, fue necesario entonces que se endeudaran por 2 billones de pesos al año en el ejercicio fiscal anterior y en cada uno de manera similar, para pagar, porque no alcanza. Y el año que viene va a estar igual o peor, y el que viene igual, es decir, los recursos no alcanzan, y eso también pues rompe
El otro mito, y digo que es un mito porque es un pretexto de la izquierda para sostener el estado de bienestar, y es que busca redistribuir. Es decir, como le quieren quitar muchos impuestos a los ricos ultra mega millonarios para dárselo a los pobres, pues entonces es justificable. La realidad es que también, por ejemplo, México nos dice que no es posible porque la mayoría de los que pagamos impuestos en México no somos los ultra ricos. No son papá Richie o como le dicen a este empresario, tío Richie, no son esos ultra ricos los que pagan la mayor cantidad de impuestos. Es la clase media, la clase trabajadora que sí paga impuestos. Sueldo y nómina. Que tiene un sueldo y nómina y de su nómina le quitan. O las empresas pequeñas y medianas que tienen 20, 50 trabajadores o menos, que son los que dan el más de 80% de los empleos. Por la falta de planeación fiscal, que sí puede ser una gran transnacional o una empresa de mayor nivel nacional. Ni aún en esos esquemas, en donde supuestamente le quitan a los que tienen mucho para darle a los que no tienen, no alcanza el dinero. Pues por esa segunda razón tampoco es posible ni deseable el estado de bienestar. Y frente a tu pregunta, ¿qué será tu planteado? O más bien no tu pregunta, tu reflexión para que respondamos quienes no estamos de acuerdo frente al estado de bienestar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dejar desamparados a todas las personas? Me parece que no. Me parece que por un lado la que ya di, que quien quiera ayudar a quienes no tienen, pues lo hagan. Siempre ha habido personas que lo hacen y mientras el Estado no estorbe, pues es mucho más sencillo y más eficiente. Siempre ha habido personas que lo hacen después de que ya le quitaron una gran cantidad de impuestos. Ahora imagínate si no se la quitan, ¿cuánto se podría hacer? Y hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México me parece que Teletón y Nariz Roja son grandes ejemplos de cómo los particulares son capaces de resolver mejor las necesidades de la población que no tiene los medios. Lo pueden hacer mejor que el propio Estado. Y que el grueso de las aportaciones, según su propia publicidad dice, no viene de las grandes empresas, ni viene de los gobiernos, sino que es la gente que dona lo que trae en la bolsa y que en el gran número de personas termina siendo considerable, lo cual rompe con esta idea de que solo se financia con la gente que va de impuestos, porque aun cuando lo hicieran, no son la mayoría ni son los que más lo hacen. Así es. En un país que deducir es muy difícil, también se pone de entredicho. Además que eso de que la donación es para evadir impuestos, pues fue un mito posicionado. Recuerdo muy claro los cartones de los moneros, que actualmente son los moneros del régimen. Recuerdo muy bien sus cartones de crítica a Teletón y a Televisa, diciendo que eran esquemas para evadir impuestos. No lo son, pero como la cuestión fiscal es muy compleja de explicar, pero lo que para pronto explicarlo, lo que podemos decir es que lo que puedes deducir de todo lo que tienes que pagar de impuestos es un porcentaje muy pequeño, es el 7%, entonces pues las empresas que sí se dedican a estar donando se acaban muy pronto lo que pueden deducir y lo demás que dan pues ya no lo pueden deducir porque ya no es deducible por donación. Entonces es una mentira esto de que la gente done para deducir. La gente dona más de manera informal, es decir, entrega el dinero y no espera a cambio un recibo deducible de impuestos. Esa es la realidad de estas organizaciones que además en los estados de bienestar normalmente a los gobiernos no les gusta la iniciativa privada resolviendo necesidades de los gobernados. Compite con ellos. Claro, compite con ellos. Su público. Y los pone además en evidencia. En evidencia. Así es porque Teletón en México es el mejor lugar para atender a los niños con discapacidad o que también sufren cáncer, y lo hacen mejor que muchos organismos, y si no que cualquier organismo del gobierno municipal, estatal o federal. Entonces, pues sí, los pone en evidencia. Y además del tema de esta solidaridad privada, ¿crees que con eso sería suficiente o habría que abordar otras soluciones a la par o en lugar de? Yo en particular estoy de acuerdo con la propuesta de Milton Friedman, que claro... ¿El cheque? Sí, el cheque. Esa me parece muy interesante, qué bueno que la abordas. El voucher educativo y el voucher de salud, que creo que se puede llevar hacia eso, me parece la mejor de las ideas. Es decir, si vamos a aceptar que el Estado debe financiar algunos servicios para que las personas no queden en estado de desprotección
y que solamente queden en la deriva de la buena voluntad de los particulares, si aceptamos eso, que incluso sería aceptable por una cuestión de seguridad para evitar que las personas se vean orilladas a delinquir, que es un tema que tenemos pendiente. Sí, claro. Si la pobreza te lleva a delinquir, un tema que tenemos pendiente de reflexionar en este espacio. Pero bueno. Que pueden ir comentando si quieren que lo abordemos cuando tratemos el tema. Así es. Pero desde esa perspectiva, entonces, una cosa es que el Estado lo financie y otra cosa es que el Estado... ¿Que financie la oferta o que financie la demanda? Así es. Pero más allá de eso, una cosa es que el Estado financie la oferta y otra cosa es que proporcione el medio. Por ejemplo, el caso de la educación, pues el Estado, en el caso de México, pues tiene muchas escuelas públicas y toda la estructura de las escuelas públicas, pues las administra el Estado. Desde los edificios, los sindicatos, que la mayoría del gasto público en educación se va en el pago de nóminas, lo cual incluye además de ahí, de esas nóminas, les quitan a los docentes un cachito o un cachote para entregárselo a los sindicatos y que vivan a cuerpo de rey los líderes sindicales. Y entonces, todo ese dinero que se gasta, en lugar de que haya estructuras estatales, la idea del voucher educativo es bien sencilla. Si hacemos una cuenta y en este país resulta que sale 10,000 pesos cada niño de primaria, que eso le cuesta al Estado, entonces el Estado le va a dar 10,000 pesos, digamos, al mes a cada padre de familia por cada niño y le va a decir, aquí tiene usted su voucher, su vale, si lo queremos ver de esa manera, llévelo a la escuela que usted prefiera y lo entrega y el Estado le va a pagar a esa escuela esos 10,000 pesos por niño. Eso genera que compitan las escuelas con mayor calidad, En este momento, si ves una escuela que se está derruyendo, que tiene conflictos, que tiene problemas o una calidad baja, no tienes muchas opciones, terminas eligiendo la que esté más cerca, porque no hay tampoco ningún incentivo para generar más escuelas donde se necesite, porque son decisiones más políticas que de un aspecto social. En ese sentido, eso generaría la competencia, el incentivo para que otros generen escuelas y ofrezcan algo extra para que las prefieran ellos en lugar de otras, ya sea con mejor calidad académica, con programas deportivos, con programas de idiomas, haciéndose competencia para que tú elijas darle ese cheque. Y también permitiría que estas instituciones pudieran cobrar un pequeño margen extra para quien quisiera que además tuvieran mejores instalaciones o talleres de cómputo o algo especializado y no tuvieras que pagarlo por completo. Porque algo que sucede ahora es que si tú quieres pagar educación privada, pagas desde cero. O sea, ya estás pagando impuestos, ya tendrías un lugar, entre comillas, en las instituciones públicas. Si no lo tomas, tienes 0% de ese recurso y a partir de ahí tienes que pagar el porcentaje completo de cualquier institución de educación privada para comenzar. En cambio, si tuviera un pequeño margen, a lo mejor sería más rentable pagar ese pequeño margen teniendo mejor instalación o mejor programa académico o algo en especial que te ofrezcan. Así es. Y además de eso, aquí lo importante sería que el mercado estuviera abierto a que quien quisiera poner un centro educativo lo pueda hacer. Claro, cumpliendo reglas básicas, ¿no? De cualquier negocio. Nadie va a llevar a sus hijos a un Repsamen, ¿no? Por ejemplo, no debiera ser así. Pero ahí, por ejemplo, ese es un gran ejemplo de cómo la complicidad del Estado en las reglas de construcción con quienes construyen y quien hace negocio de manera chueca, en la ciudad más progresista del país, que es la Ciudad de México, donde más estado de bienestar hay, no pudieron resolver el problema y lamentablemente de una tragedia como lo es un temblor, se duplicó la tragedia porque se construyó mal. Pero nadie va a llevar a sus hijos a una escuela que esté mal construida, que no tenga las medidas de seguridad necesarias. De salubridad. Nadie los va a llevar, si es que es posible, que alguien más ponga otra escuela, porque alguien va a poner la otra escuela donde sí se cumpla con eso y donde se pueda garantizar el pago a los trabajadores y además obtener una ganancia. Y déjame avanzar en algo, en un ejemplo, que aquí los más beneficiados serían los docentes. Esto es como el ejemplo de Uber y los taxistas. En México los taxistas, si alguien nos llega a ver de otras partes del mundo,
En México el taxismo está acoplado al Estado de tal manera que solo el Estado te da una concesión para que puedas ejercer el trabajo de taxista. Aquí le llaman placas, te da las placas. Pero si tú quieres ir al gobierno, a la dependencia, y decir, oiga, y aquí tengo mi carro y yo me quiero dedicar a manejar mi taxi, ¿me da unas placas? Te van a decir, uy, no. Fórmese porque tenemos lista de espera o sacamos tantas placas. Entonces, ¿dónde las puedes obtener? En el mercado negro. Porque eso le dicen a usted. Pero al amigo del gobierno le dieron 10 placas y esa persona renta los taxis o le paga a los taxistas de veras que están manejando, les paga un salario por manejar el taxi. Cuando llega Uber, pues ya les quita ese mercado. Porque ese monopolio, porque siguen existiendo. Les quitaba ese monopolio porque ahora cualquiera, por ejemplo, ese taxista que era chofer y que tenía 10 años trabajando de chofer porque él no podía comprar sus placas en el mercado negro y no se las iban a dar en el gobierno, pues esa persona podía comprar su carro, ponerse a trabajar y directamente el cliente le pagaba a él. Y él pues paga una parte de la plataforma que en realidad lo que permite que se conecten demandantes del servicio con ofertantes del servicio, pues es esa plataforma. Lo mismo en las escuelas pasaría con los maestros. Es decir, los docentes, porque en todas las escuelas hay docentes públicos que son buenos, son entregados a su labor, les gusta lo que hacen, cumplen con su labor. Inclusive más allá de su labor. Más allá de su labor. Muchos están más que por un sueldo que pudieran conseguir en otro lugar con la vocación. Están por la vocación, sin lugar a dudas. Creo yo que son los menos, conozco varios y los reconozco, tanto en la educación media, básica y superior que tuve y que fue pública, igual que tú. Tiene un gran maestro que recuerde con cariño, pero por desgracia no son todos. Y lo que recuerdo también era el abuso de la institución pública, ¿no? A él le cargaban la mano mientras que a la maestra o al maestro faltista, grosero, tramposo, agresor. Que conoce al director, que conoce al sindicato, que tiene otro tipo de... Ese seguía y siguió por siempre. Es más, luego lo hicieron director. De 2 escuelas y aparte tenía clases y aparte no íbamos. Exactamente. Entonces, ahora en esta propuesta que tenemos del voucher, o bueno, no que tenemos, que estoy sugiriendo del voucher educativo y la estoy retomando de Friedman, pues los maestros se pueden asociar, pueden construir una escuela, pueden rentar un espacio con alguien más, porque tal vez no tengan el capital, bueno, se asocian con alguien que sí lo tenga, porque ellos saben operar la educación, y entonces esos 10,000 pesos por niño, ellos se los van a repartir. Es más eficiente además porque esos 10,000 pesos por niños que hoy gasta el Estado, los gasta no en los docentes ni en el cuidado de la escuela en particular, los gasta en realidad en la estructura que está por arriba del docente. Aunque todo el presupuesto se gasta casi todos los docentes, en nómina, no se gasta en la nómina completamente los docentes, sino en la nómina de todo lo que viene, los supervisores, el coordinador, toda esa estructura que hay arriba del docente, que está en las secretarías y que además les permite recibir su salario aunque no den ni un día de clases, porque están en las labores de los sindicatos. Todo ese recurso en ese supuesto se iría a quienes realmente están realizando la labor todos los días frente a los estudiantes. Si me permites, quisiera preguntarte si tuvimos ya un ejemplo de esto con el Seguro Popular. Trataré de desarrollar. El Seguro Popular, si mal no recuerdo, le permitía a otras instituciones de salud que se inscribieran, les daban un tabulador, yo pago tanto por este servicio, yo pago tanto por este estudio, yo pago tanto por este tratamiento, si tú lo otorgas, yo te pago. No era un cheque porque no sabemos cuándo y quién se va a enfermar, pero sí tenían ese tabulador. Y me parece que tuvo grandes resultados. Y puedo concordar en que seguramente hubo corrupción, porque es muy normal que cualquier aspecto en el que haya recursos públicos suelen existir estos aspectos, pero que probablemente era mejor idea sancionar, o sea, investigar y sancionar a los corruptos, pero seguir con este esquema porque le cuesta menos al Estado que toda la estructura de médicos, de construcción, de lo que conlleva realizar una institución pública como tal, y que estos podían aprovechar cualquiera que ya estuviera y que cumpliera con requisitos. Algo que dices es muy cierto.
Y me parece que es además una de las mayores ventajas. Si el Estado no gastara esfuerzos por administrar y otorgar todos estos servicios, podría concentrar sus esfuerzos en algo que, por ejemplo, hoy en México y en Latinoamérica en general, pero más en México, hace falta y es al mismo tiempo la razón de ser el Estado. Y es el Estado de Derecho, la procuración e impartición de justicia. Hoy sabemos que México está en los peores lugares del mundo de procuración e impartición de justicia. Sabemos que tenemos una cifra negra muy grande, es decir, la gente no denuncia. No te preocupes, ya cambiaron al Poder Judicial y con eso solucionó todo. Ya no hay problemas en la impartición de justicia. Exactamente, quisieron unos cambios para dominar más. También será otro tema pendiente en este espacio, pero no le están dando los recursos para que puedan atender toda la carga de trabajo que hay. Y precisamente, eso es a lo que me refiero. Si el Estado no gastara su energía en atender, en brindar esos servicios y la gastara en procurar e impartir justicia, si hubiera abusos dentro de los esquemas que estamos planteando, serían castigables. Serían perseguibles, castigables, porque sería prácticamente la única labor del Estado. Y entonces se reducirían necesariamente. Y creo que hay otra de las razones por la que no es deseable el estado de bienestar, porque el Estado, el gobierno, gasta energía en atender la prestación de servicios que no son esenciales para la real razón de ser del Estado y desatiende esa real razón de ser del Estado, que es procurar impartir justicia y brindar seguridad pública. Si te parece bien, podemos dejar para otro programa el continuar con este tema porque parece que abarca demasiado y cuando uno quiere abarcarlo todo, no hace bien nada. Y creo que es algo de lo que estamos hablando que le sucede al Estado. Quiere abarcar tantos derechos, quiere abarcar tantas circunstancias que termina por no hacer de manera eficiente ninguna de las cosas que se propone. Pero, ¿qué les parece si dejamos esto para siguientes ediciones? Y les proponemos que para eso se pongan a escribirnos comentarios en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, por qué Esparza no tiene corazón, por qué es una buena o mala idea aquello de lo que estamos hablando, y lo retomaremos en otra ocasión en la que volvamos a abordar este tema. Mientras tanto, no olvide suscribirse, darle like y compartir.